Hola, muy buen día. Mi nombre es Sidney Jimena Palomares Avilés y por medio de esta presentación voy a exponer mi meta 1.2, que es reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos para la materia de análisis basado en datos. Aquí pues están la información, mi información personal y de la materia. Y bueno, en esta introducción menciono brevemente las diferentes como temas que vamos a ver como parte de todo este tema general, que es cómo esta ciencia se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones, que hay un proceso de cómo realizar el flujo de la ciencia de datos y su análisis, aquí comprender el flujo, y pues además las implicaciones éticas que tiene los diferentes pasos y ya al final cuando se almacenan los datos. Aquí les muestro los diferentes tipos de datos que hay estructurados, no estructurados, del lenguaje natural, los datos que son generados por máquina, los que son datos gráficos y los que son de audio, imagen y video. Que los estructurados son como los que podemos ver nosotros en las hojas de Excel, que se pueden ordenar fácilmente en tablas, pero los no estructurados son aquellos que son como los correos, que sí se podrían llegar a organizar, pero en realidad no hay una manera de poder separar los temas diferentes que se hablan tan fácilmente, ¿no? Como las tablas de Excel. El lenguaje natural, pues es que los diferentes como softwares de procesamiento de datos que pueden batallar con la manera en la que nosotros nos expresamos. Entonces, pues se tienen que aplicar técnicas de ciencias de datos y lingüística. También, pues los datos generados por máquina, como lo dice su nombre, se crean automáticamente por medio de un ordenador. Los datos gráficos, pues son para que los diferentes softwares de análisis de datos puedan comprender cómo se mueven los objetos por medio de nodos, bordes y propiedades que representan su almacenamiento. Y también pues está el audio, imagen y video, que es similar al último, pero pues es para analizar estas imágenes por medio del proceso de deep learning. El flujo de trabajo de la ciencia de datos es cómo nosotros vamos a recolectar datos, procesarlos y después almacenarlos, que pues como aquí se dice, es un proceso sistemático que consta de varias etapas, desde la recopilación de datos sin procesar hasta la obtención de información significativa, y a continuación vamos a ver cuáles son estos pasos. Está la recopilación de datos, que es cuando nosotros los extraemos de las fuentes confiables, la preparación de datos, que es cuando los depuran y se depuran y se organizan para eliminar cualquier información, bueno, todavía no es información, cualquier valor incorrecto. La entrada de datos es cuando ya los introducimos al sistema en donde los vamos a analizar, y aquí es cuando se comienza a convertir en información utilizable. Luego el procesamiento, pues es la etapa en la que por medio de algoritmos de aprendizaje automático se pueden procesar los datos dependiendo de su fuente y el uso que tenemos previsto para ese conjunto de datos. Luego la interpretación de datos hace que los datos se traduzcan, que sean legibles y que se representen de forma de gráficos, videos, imágenes, texto plano, entre otros. Y ya pues es la parte en la que nosotros agarramos los números y las ponemos en gráficas o en tablas para que podamos entenderlas nosotros y otras personas que no sean personas de ciencias de datos, científicos de datos, puedan entenderlas de mejor manera. Y por último, el almacenamiento de datos, pues cuando ya están procesados y tenemos que, pues, guardarlos de una manera que cumplan con ciertas leyes de protección de datos. Luego está la recopilación de datos. Nosotros podemos obtener datos de diferentes fuentes. Pueden ser las bases de datos tradicionales, también están las fuentes reales de operación, e incluso pues si vamos a obtener datos de las fuentes primarias, se pueden realizar entrevistas y encuestas, ¿no? Los formatos de datos, pues, es la manera en la que nosotros podemos encontrar los datos, pues, en la nube o en diferentes como bases de datos, que son estructurados cuando estos están, ordenados, como en Excel o por columnas y con etiquetas específicas. Los semiestructurados, que también, pues, eh, se pueden organizar de cierta manera, pero no siguen un esquema rígido. Y por último, están los no estructurados, que pueden ser imágenes, videos, correos electrónicos que, pues, no se pueden organizar casi de ninguna manera, ¿no? Tal vez, por temática, pero es más difícil que los anteriores, que tienen el SQL, pues, que es de tablas y filas y columnas, y el TXT, que es, pues, palabras ordenadas, que no tan estrictas como el estructurado, pero, pues, aún puede tener una secuencia más lógica que los no estructurados. ¿Cómo almacenamos los datos? Pueden ser en bases de datos tradicionales que, pues, permiten organizar para accesos y transacciones en tiempo real.
También están los almacenes de datos, que en inglés se conocen como data warehouses, que son repositorios centralizados para análisis y creaciones de informes. Y los lagos de datos, que son pues grandes repositorios donde se encuentran, donde se puede almacenar todo tipo de datos estructurados o si no son estructurados. Por último, tenemos los aspectos éticos del almacenamiento de datos, que pues se ocupa privacidad y consentimiento para que las personas pues estén seguras de que su información se va a proteger y garantizar de que sus datos se van a utilizar éticamente. La responsabilidad de rendición de cuentas, de que la empresa tiene que vigilar que los datos estén supervisados, que haya transparencia y que si hay errores se corrijan rápidamente. La transparencia y explicabilidad, pues que los datos se usen de la manera que se estableció previamente, sin pues alguna trampa de por medio, y que los usuarios puedan conocer qué actividades están haciendo los algoritmos. También tenemos evitar sesgos y discriminaciones para que nuestros datos y nuestros análisis no pues sean más confiables y no discriminen a nadie. Y pues cumplir con leyes y buenas prácticas porque hay leyes que protegen los datos y se tienen que aplicar pues estas políticas con éticas fuertes. En conclusión, pues aquí tenemos que el flujo de trabajo de la ciencia de datos es un proceso estructurado que abarca desde la recopilación y hasta el almacenamiento de datos. Y pues cada etapa tiene un rigor técnico, pero también se debe de tener una responsabilidad ética para que los datos sean protegidos y se utilicen de la manera correcta, que el usuario pueda tener certeza de que no va a haber un mal uso de su información. También, pues, reconocer estas implicaciones éticas no solo fortalece la calidad del análisis que se va a realizar con los datos, sino que también, pues, contribuye a construir sistemas más justos, confiables y responsables por parte de las empresas. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación y muchas gracias por su atención.